Y vamos a platicar sobre este tema, sobre esta comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado. En la línea tenemos a Armando Ríos Peter, senador por el PRD. Muy buen día. Sergio, muy buen día, quiero estar contigo con todo tu auditorio. ¿Va a crecer México? Porque luego son engañosas las cifras que manejan las autoridades, es decir, entre 2 y 3%, se empata con el crecimiento de la población muchas veces. Bueno, sin duda alguna es una proyección que debe de mantenernos atentos. Nos ha tocado en varias ocasiones escuchar tanto al gobernador del Banco de México, o en su caso el secretario de Hacienda, plantear escenarios de crecimiento que no se cumplen. De hecho, ya llevamos prácticamente 3 años en que los criterios de política económica plantean crecimientos que después se ajustan a la baja, y bueno, pues estamos teniendo crecimientos muy inferiores a los que se plantearon, y sobre todo a los que necesita una economía como la nuestra, que tiene un importante número de jóvenes que se incorporan año con año a la economía de trabajo. ¿Cuántos ajustes conoce usted que ha hecho pues el Banco de México? No, bueno, nosotros en principio escuchamos una propuesta de 3.5, ahora ya estamos, más o menos la respuesta de ayer es que el promedio será el del 2.5% de crecimiento, pero con un decremento del gasto público, con una alza de las tasas de interés que seguramente pues disminuirá la inversión. Pues me parece que no tenemos a ciencia cierta muchos elementos para poder garantizar que ese 2.5% se alcance. Incluso el tema de cómo están funcionando las exportaciones en este momento, con la volatilidad financiera internacional y con los ajustes que tiene la economía norteamericana, pues me parece que tampoco nos permite prever que con la depreciación que ha tenido el tipo de cambio las exportaciones tengan un fuerte impulso. Entonces, a mí me parece que hay que ver esta cifra con cautela. Repito, ya nos ha tocado escuchar en estas comparecencias que se hacen año con el gobernador, pues se plantea un escenario de crecimiento que después no se alcanza y que termina ajustándose a la baja en los últimos 3 meses del año. ¿Cuáles son los términos que tendría o que debería de conocer la población para entender estos temas de economía? Se habla de desaceleraciones, también de crecimiento. ¿A qué se refieren estos términos? Por ejemplo, el crecimiento. Bueno, el crecimiento es un dato importante porque al final de cuentas termina significando qué tantos empleos se pueden generar en la economía y obviamente qué tanta gente puede acceder a un trabajo digno, bien remunerado, que pueda tener dinero en su bolsillo por desempeñar alguna actividad. Por eso la cifra de crecimiento es importante. ¿Cuántos jóvenes que en edad de estar en la población económicamente activa pues pueden tener un trabajo y no tienen que emigrar hacia el extranjero, o peor aún, buscar una actividad informal o incluso ilícita? El tema del crecimiento es importante, y bueno, pues todas las otras variables que tienen que ver con eso: cuánto se está consumiendo, cuánto gasto público hay, cuánta inversión privada puede llegar a haber, pues son algunos de los componentes que permiten generar ese crecimiento. Parte de este crecimiento tiene que ver también con la situación del petróleo a nivel internacional. ¿México puede hacer algo al respecto o tiene las manos atadas? Bueno, difícilmente, ¿no? Nosotros dependemos el precio del petróleo, digamos, depende de una serie de factores internacionales en los que México pues no tiene prácticamente ninguna incidencia, pero el precio del barril del petróleo depende de manera importante cuánto gasto público tiene nuestro país. Como tú sabes, parte de los ingresos de los cuales sale pues el gasto en carreteras, el gasto en escuelas, el gasto en salud, pues viene del petróleo que vende Petróleos Mexicanos, y este precio ha tenido una caída muy muy drástica. Hemos estado incluso por abajo de los $30 el barril, y esto pues ha significado recortes en el gasto público, pues que no le permiten al gobierno pues tener más dinero para ese tipo de inversiones. Invertir en carreteras pues no solamente ayuda a que la gente esté mejor conectada y que
haya mejores condiciones para comerciar, para trabajar, sino que la propia inversión productiva impulsa a que haya contrataciones, a que haya albañiles trabajando, a que haya ingenieros involucrados en dichas carreteras. Entonces, menos precio del petróleo, menos ingresos, menos gasto público y obviamente menos empleos en el país. ¿Cuál es la situación de México desde el punto de vista del Poder Legislativo, desde la oposición legislativa? ¿Cómo ve usted el panorama económico de México? ¿Qué adjetivos le pondría? Bueno, yo creo que estamos sujetos a una serie de vaivenes internacionales que no hemos logrado descifrar cómo tener en lo interno, es decir, en nuestras decisiones internas como país, cómo enfrentar. Siempre dependemos de qué tanto está creciendo los Estados Unidos, que tenemos una fuerte liga comercial con ellos, pero siempre nos impacta qué tanto crece China, cómo está Europa, y nuestra política fiscal, es decir, los instrumentos estos a los que me refiero de gasto, o nuestra política monetaria, no están ayudando a poder tener efectos contracíclicos a estos grandes cambios que hay en la economía internacional. Yo creo que ahí tenemos que revisar y generar propuestas diferentes, porque llevamos muchos años dependiendo de esta volatilidad internacional, pues que frena las necesidades de crecimiento que tenemos al interior del país. Y precisamente quiero hablar de estas propuestas. Recuerdo algunas incluso planteadas por el PRD, por algunos economistas, Julio Volmini, que hace ya algunos años, que tenían que ver también con una reforma fiscal muy diferente a la que a final de cuentas fue aprobada por el PRD hace ya algunos meses. ¿Cuáles serían estas propuestas que estaría pues desde la trinchera legislativa pugnando para que se lleven a cabo? Mira, nosotros hemos insistido sobre todo en la parte fiscal, que tengamos una visión del pago de impuestos en el que se acaben los privilegios. Yo creo que hay dos grandes sectores de enormes privilegios en el país. Por un lado están muchos grandes contribuyentes que siguen buscando o que siguen teniendo el privilegio de pagar pocos impuestos si los comparamos con otro, con el sector intermedio de la economía, que tienen ese tipo de privilegios por su gran peso económico y muchas veces por su relación con el poder. Acabar con los privilegios de los grandes contribuyentes, pero por otro también acabar con el privilegio que tienen casi 2/3 partes de la economía, que vive en la informalidad, que trabaja en la informalidad y que también debiéramos estar provocando que paguen esos impuestos. Dice Aristóteles, dicen que decía Aristóteles que la economía es la buena administración del hogar, la buena administración de la casa. ¿Se está haciendo en México? ¿Se está administrando bien este hogar? Es decir, ¿se está repartiendo la riqueza? Mira, yo creo que no. Una buena economía familiar gasta bien, aprovecha los ingresos que tiene el padre, la madre, los suma y busca que haya inversiones, busca que se gaste bien en el vestido de los hijos, busca que se pague la hipoteca, que no se deje de pagar. Es decir, que los gastos sirvan para tanto pagar las necesidades inmediatas como para generar condiciones de inversión que permitan un crecimiento a futuro. Yo he sido muy crítico de que este gobierno, a pesar de haber tenido más recursos, especialmente después de la reforma hacendaria del 2013, pues ha sido muy limitado en cuanto a la calidad del gasto público que ha tenido. El gasto público no se ve, no encuentras tú una inversión que verdaderamente esté empujando la economía y que verdaderamente nos esté generando condiciones de mediano plazo para garantizar mayor crecimiento. Yo creo que hay una enorme limitación en este gobierno en cuanto a cómo se está gastando, y creo que es una de las principales críticas y de las principales deficiencias. Le agradecemos mucho, senador, que nos dé a conocer estas propuestas, también estas críticas en torno al actuar de la economía mexicana, del Estado mexicano, de cara a la comparecencia de Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México. Muchísimas gracias, Armando Ríos Peter, senador por el PRD. Bueno, Sergio, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy buenos días.